Buenos días, hermanos. Vamos en el nombre del Señor a empezar nuestro estudio de escuela dominical. Vamos a comenzar el estudio del capítulo 12 de Romanos y habíamos visto en los capítulos anteriores ese paréntesis que nos habla de la misericordia de Dios para con el pueblo de Israel, que a pesar de que fue apartado, que no lo sería para siempre, sino que llegaría el tiempo en que sería restaurado otra vez, ¿verdad? Entonces comentábamos que de los capítulos del 1 al 8 nos habla de la misericordia de Dios para con los gentiles, aquel pueblo que no conocía ni buscaba a Dios, pero Dios tuvo misericordia de él. Y en los capítulos del 9 al 11, la misericordia de Dios para con su pueblo, para con el pueblo judío, el primogénito de los pueblos. Y ahora, en esta sección que vamos a empezar del capítulo 12 al final, nos habla de la práctica de todas las cosas que nos enseñó Pablo en los capítulos anteriores, ¿verdad? En este capítulo, los editorialistas le han puesto los deberes cristianos. Así que vamos a empezar la lectura del versículo 1. Aquí nosotros vemos algo muy hermoso y muy peculiar. Dice Pablo, así que hermanos, os ruego. Y pensemos que Pablo de alguna manera está hablando en el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces, en otra parte nos dice como si Dios rogase por medio de nosotros. Entonces, es muy peculiar que un Dios del que éramos enemigos, al que no conocíamos, al que no nos importaba, que por gracia nos ha perdonado, nos ruegue, ¿verdad? Es muy significativo, pero así lo dice. ¿Por qué? Porque Dios no impone. Él nos ha iniciado en el periodo de la gracia, entonces no nos pone leyes, mandatos, nos ruega, y luego dice, ¿por qué nos ruega? Por las misericordias de Dios, dice Pablo. ¿Y cuáles son estas misericordias de Dios? Pues lo que hablábamos, todo lo que hizo Dios por nosotros, desde formar un pueblo, de ahí levantar a su Hijo, que su Hijo fuera la manera de revelarnos cómo es realmente Dios, y luego que Él muriera para pagar nuestros pecados, nuestras culpas, y que al nosotros aceptar ese sacrificio, Dios nos justificara, nos pusiera en Cristo, y de ahí llevarnos a la gloria, junto con su Hijo. Por eso que Dios ha hecho con nosotros, nos ruega Pablo. Esas son las misericordias de Dios. ¿Y qué nos ruega? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En el Antiguo Testamento, para poder estar bien con Dios, para poder presentarse, para pagar el pecado, se ofrecían sacrificios cruentos, o sea, sacrificios donde había muerte y derramamiento de sangre. Pero no es eso lo que pide Dios de nosotros ahora, porque eso ya lo hizo Cristo por nosotros. Entonces lo que nos pide es que seamos un sacrificio vivo, que ofrezcamos nuestra vida al Señor y que ese ofrecimiento de nuestra vida sea de una vida santa, o sea, una vida que va caminando, obrando, trabajando conforme a las enseñanzas que Cristo nos dejó, ¿verdad? Que es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Entonces, santo y agradable. Aquí ahorita comentamos algo, agradable
a Dios. Si nosotros presentamos un sacrificio santo, es agradable a Dios. Y termina diciendo que es vuestro culto racional. Pablo nos va a ir enseñando en muchas cosas que no debemos de hacer las cosas nada más porque se nos ordena, sino que Dios nos dio la mente para usarla. Entonces debemos de tener una manera de hacer las cosas conforme al mandamiento de Dios, pero siempre razonando, porque saben que cuando no razonamos lo hacemos como por costumbre. Entonces es lo que pasa con muchas formas de religión, que no se piensa, no se razona, simplemente porque así me mandan, aunque sea totalmente fuera de razón, lo hacemos. Por eso nosotros en la iglesia no hablamos de dogmas. Los dogmas son impuestos, y aunque no te parezca razonable, correcto, lo haces, porque si no quedas fuera del grupo religioso. Nosotros tenemos doctrina, es diferente. La doctrina nos enseña, y la doctrina se cuestiona y se busca y se ve que es correcta. Por eso Pablo, cuando evangelizaba, decía: consultad las escrituras y ved lo que yo les enseño está correcto. O sea, escudriñen, vean y piensen, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros en nuestra iglesia recibimos doctrina y no dogmas. Los dogmas son impuestos, la doctrina se aprende, se enseña, se cuestiona y se examina, ¿verdad? Otra manera de ver esto que Pablo nos está diciendo aquí en el capítulo 2, en el versículo 1, que seamos sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, también es que presentemos nuestra vida al Señor, ¿verdad? Ofrezcamos nuestra vida, toda nuestra vida al Señor. Y que también cuando nosotros llegamos al Señor, somos todavía ignorantes, todavía no hacemos las cosas muy bien, pero el Dios dice: bueno, muy bueno, ya estás en el camino. Por eso el sacrificio es bueno. Y a medida que vamos caminando en el Señor, entonces vamos progresando, entonces ya es santo, ya nos pasa de bueno a santo, o agradable, pero agradable no tanto para Dios, sino para nosotros. Ya no lo hacemos porque así es necesario, sino porque nos gusta ese tipo de vida. Entonces es agradable a nosotros, ¿verdad? Y santo, ¿verdad? Santo, ¿por qué? Porque lo fuimos perfeccionando, ¿verdad? Entonces es no nada más hacia Dios, sino también hacia nosotros. Ya no hacemos las cosas porque pues es necesario hacerlas así para agradar a Dios, sino porque es agradable a nosotros esa forma de vida. Y sigue diciendo: no os conforméis a este siglo. Conformarse quiere decirse hacerse a la forma de, ¿verdad? Y nosotros sabemos que el mundo tiene pues muchas formas en que a Dios no le agradan. Simplemente la mentira, el engaño que se ve en casi todas las relaciones humanas, la irresponsabilidad, el descuido, la pereza, otras cosas como, pues si yo no lo tengo, lo tomo de otro, ¿verdad? Porque es un robo, ¿verdad? El fraude, el robo. En los negocios se ve mucho, ¿verdad? Se ve aún entre las relaciones personales, entre amigos. Todo eso que a Dios no le agrada es lo que el mundo maneja. Entonces no nos hagamos a la forma de lo que el mundo maneja, sino transformaos, dice San Pablo. Hay que cambiar, tenemos toda esa influencia alrededor y posiblemente se nos haya pegado o tengamos esa forma. Nosotros no, transformaos por medio del entendimiento. Nosotros tenemos que entender bien la palabra de Dios, bien la enseñanza de Dios, para que esa enseñanza en nuestra mente
cambie toda nuestra forma de ser. Por eso Pablo dice en muchas ocasiones que hagamos las cosas con el espíritu, pero también con el entendimiento. O sea, usemos todo lo que Dios nos da, la dirección del espíritu y la capacidad que nos dio de razonar y de pensar. Entonces, transformaos por medio de vuestro entendimiento, ¿verdad? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros en nuestro caminar podemos preguntarnos, bueno, ¿y qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Verdad? Pero si nosotros no caminamos en esa senda que Dios nos pone, transformándonos día a día, no vamos a llegar a conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros, porque Dios no, como ya dijimos antes, no nos impone, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, y Él quiere que nosotros nos demos cuenta cuál es su propósito para nosotros, para que de voluntad propia lo sigamos, ¿verdad? Ese propósito que Él tiene. Pero ¿cómo lo vamos a conocer si no andamos en sus caminos? Entonces, andando en sus caminos es como llegamos a conocer, esto es lo que quería Dios para mí. Miren, yo me voy a poner como ejemplo con ustedes. Cuando yo llegué aquí al Mesías en el 83, tenía mucha curiosidad de conocer la palabra. Y estaba tomando lo que en ese tiempo se llamaba el DETE, que era la educación teológica por extensión, ¿verdad? Y entonces teníamos un maestro aquí en la escuela local y nos iba enseñando los libros de la Biblia, empezábamos por panorama bíblico, y yo tenía muchas preguntas porque siempre he sido muy inquisitiva, y por qué, y cómo, y qué quiere decir. Y había cosas que el maestro me explicaba muy bien, pero había cosas que no me podía explicar. Entonces, déjame consultarlo, pero llegó un momento en que no me satisfacían las respuestas, ¿verdad? Entonces, fue la manera como el Señor me fue guiando hacia el propósito que Él tenía para mí. Y cuando ya no pude resolver mis dudas, dije, pues voy a estudiar los idiomas originales para saber en el idioma original qué es lo que el Señor dice. Y entonces fui al seminario, ¿verdad? Y pregunté, no puede entrar. Había que estudiar griego, pues el Nuevo Testamento está en griego. No puede, porque son 2 etapas, y ahorita estamos en el curso 3 y 4, y usted tiene que empezar por el 1, 2. Bueno, me vine muy tristecita, y me dice el pastor Vaqueiro, que era pastor aquí entonces, ¿cómo le fue en el seminario? No, pastor, no puedo entrar. ¿Por qué? Pues porque no puedo, tengo que esperarme un año para empezar a estudiar griego. Dice, pero no tiene que empezar por griego. Vaya, tome otra clase y a lo mejor encuentra lo que está buscando. Y le digo, pero pues ya empezó el año, ya no me aceptan. Dice, pues vaya de oyente. Le digo, pero ¿qué maestro me acepta de oyente? Pues yo. ¿Verdad? Entonces empecé con el de oyente y de ahí me fue llevando el Señor, ¿verdad? Hasta hacer toda la licenciatura y luego ordenarme a mediación de carrera como presbítero local y ahora ser maestra. Pero algún propósito tenía el Señor, pero no podía yo saberlo. Aun cuando ya estaba en la iglesia, si no andaba en lo que el Señor me iba abriendo, ¿verdad? Hay que caminar en los caminos del Señor para saber el propósito de Dios, ¿verdad? Con la renovación de nuestra mente. Así comprobamos cuál sea la voluntad de Dios y cómo es esta voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y yo les doy testimonio de que es agradable. Yo estoy muy contenta de estarles dando clase. Me encanta, me gusta mucho hacerlo, ¿verdad? Es una voluntad de Dios agradable y perfecta. Vamos a seguir con la lectura, hermana Hilda, del versículo. Sí, cómo no, pastor. Aquí Dios nos está llamando a cambiar nuestra forma de vivir. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero claramente hay una palabra aquí clave que
Pablo utiliza, dice, por medio de la renovación Sí. de vuestro entendimiento. Ujú. Aquí en la versión de Dios habla hoy, dice, ya no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir Ujú. y lleguen a conocer la voluntad de Dios, Ujú. es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Sí. ¿Verdad? Ujú. Entonces, la palabra cambiar la manera de pensar o cambiar de mente, Sí. un cambio de mente, es la traducción o es parte de la traducción de la palabra Arrepentimiento, ¿verdad? sí. A veces limitamos la palabra arrepentimiento a pedir perdón Ujú. por nuestros pecados, y eso es parte, ¿verdad? Sí. Pero ahí nos quedamos, en un pedir perdón por nuestros pecados, y luego seguimos en el mismo estilo de vida, y al rato pues tenemos que caemos en un Otra ciclo, vez, ¿verdad? sí. Pidiendo perdón y pidiendo perdón y pidiendo perdón. La palabra, el concepto completo de la palabra arrepentimiento es pedir perdón, pero también cambiar nuestra manera de pensar. Sí. Y esa manera de pensar es de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos Sí. que leer la palabra de Dios para saber lo que a Él Él le le agrada, agrada, sí. lo que Él quiere de nosotros, y cambiar nuestra manera de pensar, ¿verdad? Sí. Y me llama también la atención aquí donde dice en esta versión, y lleguen a conocer la Sí. voluntad de Dios. Ujú. Aquí la palabra conocer, como en muchos otros momentos de la Biblia, no se refiere a un conocimiento Superficial, sí, sino profundo. al conocimiento íntimo de Sí. la voluntad de Dios, ¿verdad? Sí. Al convivir, al hacer lo que a Él le agrada, Sí. es donde llegamos a conocerlo, Sí. pero de una manera íntima. Íntima. Es como un matrimonio, ¿verdad? Sí. Que se conocen Sí. de una manera más íntima que cualquier Por otra otra amistad. persona, sí. Entonces, eso es importante para cambiar. Queremos cambiar nuestra manera de vivir, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, Sí. que sea acorde a la palabra, no acorde a lo que nos enseñaron nuestros padres, porque a veces pudieron haberlo hecho con muy buena intención, pero no conforme a la palabra, sí. ni conforme a los movimientos del mundo, ¿verdad? Sí. Porque el mundo pues tiene muchas filosofías y maneras de pensar equivocadas y contrarias a la palabra. Pues, por eso es tan esencial ir a la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, leerla, meditarla, para que eso vaya transformando nuestra manera de pensar y de esa manera transformar nuestra manera de vivir. Sí, gracias, pastor. Nosotros insistimos mucho en que la fe que profesamos es una relación, no es una forma cultica nada más, es una relación directa con Dios. Y esa relación se traduce en una forma de vida. No son prácticas que yo vengo y cumplo con todo esto el domingo en la iglesia y ya, no, es una forma de vida. Cómo vivimos en la casa, en la calle, en el trabajo, con los amigos, en todos lados, no nada más cuando estamos aquí en la iglesia, sino en todas nuestras actividades de la vida diaria. Es una forma de vida, por eso es una transformación total, ¿verdad? Y eso es de lo que está Pablo hablando cuando dice transformaos en vuestro entendimiento, ¿verdad? Como nos explicaba el pastor. Muy bien. Nada más complementar con lo que está diciendo ahorita. Sí. Pablo habla de vuestro culto racional. Esta versión dice que esa es la verdadera adoración a Dios. Sí. O sea, como dice usted, toda nuestra vida. Sí. Nosotros tenemos la idea de que darle culto a Dios o adorar a Dios es cuando estamos en la iglesia, cuando cantamos, ¿verdad? Y no es así. No. La verdadera adoración que Dios desea nuestra vida completa, sí. Las 24 horas del día, sí. todos los días de la semana. Por eso, aun cuando dormimos, sí, aun cuando dormimos, nuestros pensamientos, en sí. nuestras camas. Sí. Entonces, en todos momentos. Por eso empieza diciendo, ¿verdad?, que nos ofrezcamos como sacrificio vivo, o sea, nos ofrezcamos totalmente al Señor, ¿verdad? Es nuestra vida, toda nuestra vida, ofrecida al Señor así, en forma como un sacrificio vivo, santo y agradable. Muy bien, seguimos con el 3.
aquí nos está diciendo, ¿verdad? Dice, digo a cada uno por la gracia que me es dada, o sea, por esa autoridad que Dios ha puesto en mí, les digo, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que deba tener. Y es que, hermanos, como los humanos somos tan necios, que cuando el Señor nos da bendiciones, a veces no sabemos usarlas y nos vamos por el camino equivocado, y no me dirán que no, pero es muy común que en las iglesias se dé que aquellos hermanos que se sienten más bendecidos del Señor, que más gracia y bendiciones han recibido del Señor, que los ha hecho el Señor más aptos para su obra, se envanezcan y se sientan más y se sientan importantes. Y entonces por eso Pablo luego nos hace la advertencia: no tengáis de vosotros un concepto más alto que el que se deba tener, ¿verdad? Mantenernos en el justo, ¿verdad? Porque es parte de lo natural, pero sabemos que la vida que vivimos en el Señor es sobrenatural, porque somos guiados por el Espíritu. Entonces, no tener más alto concepto de sí que el que se deba tener. Y nos da la razón más adelante, porque nos dice, ¿verdad? Porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, nosotros no estamos aislados, somos parte de un todo, ¿verdad? Entonces, como somos parte de un todo, tenemos que tener en consideración a los demás. A veces tomamos los versículos aislados y los manejamos, no debes de tener más alto concepto del que debas tener, ¿verdad? Y termina ahí ese versículo diciendo, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Sí, ya, ese se acabó y sigue el otro. En un cuerpo tenemos muchos miembros y nos relacionamos uno con el otro, pero no debemos de tener más alto concepto porque no estamos aislados, porque somos parte todos del cuerpo. Entonces, todos nos necesitamos a todos, somos todos, dice, parte unos de los otros. Y Pablo aquí va a poner como ejemplo, ¿verdad? La enseñanza del cuerpo humano reflejando el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Dice que todos somos miembros los unos de los otros, ¿verdad? Y que aunque somos muchos, somos un solo cuerpo. Entonces, en ese cuerpo tiene que haber armonía. Y si alguien se siente más, ¿habrá armonía? ¿Verdad que no? Entonces ya hay ahí una discrepancia, ¿verdad? Entonces eso es importante, ¿verdad? No tengas más alto concepto de sí, porque en un cuerpo somos muchos, hay muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. O sea, Dios nos manda a cada uno para ciertas funciones. Y me voy a poner como ejemplo otra vez, disculpen, pero lo tienen enfrente. Por ejemplo, yo estudié el seminario, toda la licenciatura, fui ordenada, pero si el Señor no me llama a campo pastoral a predicar, y vamos a poner un porqué, la edad, ya estoy muy vieja, ya nos dan nombramientos hasta los 70 y de los 70 en adelante ya no nos dan. Y para información de ustedes tengo 76. Así que ya hace bastante tiempo que no hay. Puedo ser voluntaria y servir aquí o servir allá cuando la iglesia necesite, ¿verdad? Pero no con nombramiento. Pero ¿qué tal aquí en la escuela dominical? ¿Verdad? Entonces, por eso todos tenemos distintas funciones, ¿verdad? Y no son funciones permanentes, sino como el Señor nos va necesitando, ¿verdad? Entonces, por eso debemos de tenerlo presente. Entonces, somos muchos y con distintas funciones, ¿verdad? Vamos a seguir con la lectura del versículo 6.
Entonces aquí Pablo nos está diciendo de qué forma nos usa Dios, ¿verdad? Porque para usarnos nos da dones, nos llama y según el propósito que Él tiene son los dones que nos da. Entonces entre los dones que nos da dice que es según la gracia que nos es dada. Si nos da don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Esta palabra profecía a veces nos mete en problemas por el entendimiento que tiene el común de la gente. Generalmente pensamos que profetizar quiere decir adivinar el futuro o ver el futuro, y no, quiere decir recibir la palabra de Dios y hablarla al pueblo. Esa era la función de los profetas, recibían de Dios y hablaban al pueblo. En este tiempo, lo que recibimos de Dios, la palabra de Dios, se habla al pueblo. Por eso los pastores cuando predican están hablando en el nombre de Dios, que es el don de profecía. Les voy a decir que no toda la gente lo tiene, ¿verdad? Ahí por eso nosotros vemos a veces diferencia entre un predicador y otro, porque algunos tienen una ración más amplia de fe, como dice aquí, según la proporción de fe que hayáis recibido, es como desarrollas tu don, ¿verdad? Y ahí vemos que algunos tienen una facilidad para interpretar la palabra y presentarla al pueblo, y otros no tanto, ¿verdad? Otros no tanto, toman la palabra y tal cual ven la palabra, pero no pueden leer entre líneas, que Dios nos habla mucho entre líneas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vemos el don de profecía. Úsese conforme ¿a qué? A la medida de la fe que te fue dada. No trates de ponerle de tu cosecha, ¿verdad? Sino nomás lo que Dios te da, ¿verdad? Porque a veces tenemos cosas que no entendemos y las tratamos de explicar a nuestra manera. No, no se trata de eso. Si no lo entiendes, ahí déjalo, ¿verdad? Ya te lo explicará el Señor en el momento adecuado. No trates de ayudarle al Señor. Úsalo conforme a la medida de fe que has recibido. O si de servicio en servir. Muchas veces se comenta en la iglesia que la mayoría de los dones, como es el de profecía, para predicar, el de enseñanza, son muy bien recibidos y son muy agradables, pero cuando llega el de servir como que no nos gusta mucho, como que le tenemos así una cierta tirria, porque en las culturas en que hemos vivido, como que servir significa ser menos. Entonces no nos agrada esa palabra de servir a los demás, ¿verdad? Pero el servir es uno de los dones más importantes. Hay una expresión que dice que el que no sirve para servir, no sirve para nada, ¿verdad? Entonces es útil el que sirve. Y hay muchas formas de servicio, ¿verdad? Dios, desde la persona más importante hasta la persona más que podríamos considerar insignificante, Dios le tiene propósitos de servicio, ¿verdad? Y bendito aquel que lo cumple, ¿verdad? Entonces, el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza. Y aquí les quiero decir que también es muy importante el que podamos ser fieles a la palabra, ¿verdad? Porque aquí se refiere precisamente a enseñar la palabra, que seamos fieles a lo que la palabra nos dice y también no poner de nuestra propia cosecha. Y eso nos lo enseñan los maestros apenas entramos al seminario, que la palabra se explica a sí misma. Muchas cosas que no podemos entender en un pasaje, nos los explica otro pasaje. Por eso es tan importante conocer toda la palabra, porque de alguna manera se relacionan unas cosas con otras y la explicación de algo que nos parece oscuro lo encontramos en otra sección. Entonces, enseñar, el que enseña, la enseñanza y hacerlo conforme
a como Dios nos muestra, ¿verdad? A como Él nos da en su palabra. El que exhorta en la exhortación. Fíjense que hay aquí una diferencia. El que exhorta es el que le dice a alguien, mira, tú estás haciendo así, pero es mejor que hagas así, ¿verdad? Y vamos a ver que, por ejemplo, la enseñanza apela a la mente de la persona, pero la exhortación apela a la voluntad de la persona, ¿verdad? Lo que tú estás haciendo o quieres hacer, hazlo conforme a la manera de Dios, a como Cristo te enseñó, a como Cristo te mostró con su ejemplo. Ese es el don de la exhortación. El que reparte con liberalidad, dice aquí la palabra. Y es que muchas veces repartimos recogiendo la bolsa, de a poquito, que no se me salga mucho, ¿verdad? Porque me quedo sin nada. Y el Señor no dice que lo hagamos así, dice con liberalidad, abre la mano para dar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces consideramos que las bendiciones, los bienes, las riquezas que Dios pone en nuestras manos ya son nada más para mí. Y no, Dios nos da para que nosotros también podamos dar a los demás. A mí me es muy significativo esa palabra de Pablo que dice, el que hurta, no hurte más, sino trabaje para que pueda dar a los que necesitan. Entonces no es nada más para que tú tengas, sino para que tú recibas de tu trabajo y tengas la opción de dar, de bendecir a otros como tú fuiste bendecido, ¿verdad? Y esto es lo que habla este don, ¿verdad? De hacerlo con liberalidad, el que reparte con liberalidad. Habrá quien tiene ese don, que Dios le dio ese don, y no lo está cumpliendo como debe ser. Ese es el porqué de la explicación de Pablo, ¿verdad? Sí, pastor. Ahí está clara la palabra, dice, úsese. Úsese conforme a la medida de fe. ¿Verdad? Porque sí. Si lo tenemos y no lo usamos, pues sí, sí. Y usarlo conforme a la medida de fe, ¿verdad? Y recordar que los dones son de beneficio a los demás, sí. No es para uno. No propio, a los demás, sí. Muy bien. Seguimos con la explicación. Y el que preside con solicitud, estábamos ahí, ¿verdad? Esta explicación es importante porque muchas personas que están al frente, presidente viene precisamente de presidir, ¿verdad? El que está al frente, el que está el encargado de un grupo, de una reunión, de una nación, de un conjunto X, ¿verdad? El que preside, que lo haga no como si fuera un dictador, sino que lo haga con gusto, con amabilidad, habiendo las necesidades de todos, por eso dice con solicitud, ¿verdad? ¿Qué necesitan? De ahí viene, solicitud viene de solicitar. ¿Qué solicitas? ¿Qué necesitas de mí? El que hace misericordia, dice, con alegría. Miren, dicen los eruditos que la misericordia es el camino medio entre la justicia y el amor. La justicia pide el pago completo de la falta y el amor pide el perdón completo de la falta. Pero la misericordia se encuentra en medio. Y la misericordia tiene dos canales. Misericordia hacia el que le falta, el que no tiene, es un canal. Y misericordia al que no merece. ¿Por qué? Porque su culpa es muy grave, por lo que sea. Esos son los dos canales de la misericordia, ¿verdad? Pero el que hace misericordia, que lo haga con alegría. O sea, si tú vas a darle a alguien que no tiene, hazlo contento. No, ay, tanto pobre que hay, bueno, pues le voy a ayudar. No, o que no merece nada, pero por amor a Dios. No, con alegría. El que hace misericordia, hágalo con alegría, porque de esa manera el que recibe no nada más recibe el apoyo, la ayuda o el perdón que necesita,
sino que además recibe la bendición de ser bien aceptado, ¿verdad? Entonces, qué importante es estas recomendaciones de Pablo para que usemos los dones que Dios nos da, ¿verdad? Como decía Aarón, no todos tenemos todos los dones, ni ciertos dones. Hay personas que Dios escoge. ¿Por qué nos da diferentes dones a cada uno? Pues porque como somos un cuerpo, tenemos que entre todos hacer la función del cuerpo. Por eso tenemos distintos dones, porque si todos tuviéramos los mismos, pues entonces estaríamos en competencia unos con otros. No, cada quien tiene su don y lo debe ejercer él con la medida de fe que Dios le dio. Muy bien, sí, Aarón. Hermana, pongo sobre la mesa. ¿Esta lista es exhaustiva? ¿Esta lista es una lista exhaustiva, total, o hay más dones? Es vamos a decir, una visión general de las necesidades de la iglesia, del cuerpo de Cristo. De alguna manera podemos desgajar esta lista en forma más completa. De hecho, más adelante va a tratar más de los dones. En el capítulo 13 también va a hablar de los dones y en el capítulo 14 también va a hablar de los dones. O sea, va a ir extendiendo esta explicación de los dones para que la iglesia los entienda bien, ¿verdad? Entonces es una presentación general, vamos a decir resumida, de lo que es la obligación de la iglesia. Sí. Como un ejemplo práctico, usted en este momento está enseñando, ¿no? Y mis hermanos Fernando, su hijo, están grabando, nuestro pastor está apuntando y seguramente que alguien abrió la iglesia. Las hermanos que están preparando el café. Y entonces es maravilloso cuando todos de alguna manera están aportando, y algunos la presencia, porque la presencia también es importante, porque si está desnutrida la reunión también uno se desanima. Entonces es importante, todo es importante. Sí, ahí es donde entendemos cómo todos somos importantes para llevar a cabo aquel trabajo o el propósito que Dios tiene para nosotros, tanto individualmente como grupo. Por eso dice, en un cuerpo hay muchos miembros, pero todos son miembros unos de los otros, ¿verdad? O sea, no estamos desconectados, estamos interconectados unos con otros y nos necesitamos unos a otros. Vamos a seguir con la lectura del versículo 9. Aquí nosotros estamos viendo que tenemos que hacer un trabajo en conjunto, en armonía, usando los dones que Dios nos dio, pero tenemos que hacerlo de una cierta manera. Y entonces esto ya es más personal, esto que sigue. Por eso dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. O sea, ustedes tienen que tratar todos entre ustedes con amor. Tienen que amarse unos a los otros. Esto nosotros lo sabemos por el Evangelio, como nos lo dice Juan, que en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Entonces, es muy importante que dentro del cuerpo de Cristo nos tratemos y nos sirvamos y actuemos todos con amor, ¿verdad? Que sea importante. Como dice este versículo 9, que el amor sea sin fingimiento, porque muchas veces, como el mundo lo hace, somos de expresión muy amable. Ay, sí, preciosa.
pero apenas se voltea la persona, ¡qué gordo me cae! Entonces no es un amor verdadero, no es sincera esa expresión, es nada más de apariencia, ¿verdad? Pero Pablo nos dice que sea sin fingimiento, o sea, que sea auténtico, que sea real, que sea verdadero, ¿verdad? Y que aborrezcamos lo malo. Es tan fácil seguir lo malo. Cuando el pastor Vaqueiro era maestro de nosotros en el seminario, nos decía que todas las cosas del Señor eran cuesta arriba. Hacer lo que no se debía era fácil, todo mundo lo hace rapidito, no te cuesta trabajo, pero hacer lo bueno, seguir los caminos del Señor, ay, eso es cuesta arriba, te cuesta, ay, bueno, pues tengo que hacerlo. Entonces hay que tener presente, ¿verdad?, que hay que hacer lo bueno, y hay que hacerlo estando conscientes que estamos en Cristo, que no estamos solos para hacer lo bueno, que tenemos al Espíritu Santo, que no es una obligación, es un deseo de hacerlo. ¿Por qué? Porque con el cambio de nuestro entendimiento ya entendemos el por qué y entonces ya no nos cuesta. Yo les comentaba que es una de las formas en que se trabaja con los enfermos mentales, que el enfermo mental, por la intoxicación de los neurotransmisores en su cerebro, siempre tiene pensamientos negativos. Hay una parte del cerebro que se llama la amígdala o centro del pánico, y esa se activa, y entonces piensan todo lo malo. Ya no sirvo para nada, nadie me quiere, ¿para qué estoy aquí? Mejor sería morirme. Entonces, ¿cómo trabajan con esas personas con un cerebro? No es que ellos quieran pensar, no, es el cerebro el que los está manejando. Entonces los enseñan a pensar diferente. Y en esa enseñanza de pensar diferente es una de las terapias para sacarlos adelante, que no siempre los medicamentos lo logran. Y los medicamentos psiquiátricos, desgraciadamente, tardan 21 días en que se vea el efecto del medicamento. Entonces, en esos 21 días se nos puede morir la persona suicidada, ¿verdad? Entonces, qué importante llevarle la terapia del cambio de pensamiento. Y eso sí, Aaron. Yo he mencionado que me parece que fue la primera iglesia en Latinoamérica, fue la iglesia bautista que está enfrente de, evangélica me refiero, que está enfrente del Mercado Juárez. Por lo menos bautista, sí. Yo creo, a lo mejor de algunas otras organizaciones evangélicas no, pero bautista. Pero fue alguna de las primeras, ¿no?, con la reforma de Juárez. Y lo primero que hicieron ellos, nuestros misioneros, fue establecer el estudio bíblico. Sí. Y bueno, por ejemplo, el Lawrence de la Iglesia Metodista se formó ¿en qué año? En 1885. Es decir, es tan importante la educación, hablando de la transformación de nuestro pensamiento, que cayó la palabra en tierra fértil y con la palabra bien sembrada, y bueno, hasta el día de hoy estamos cosechando esa siembra que se hizo. Lo digo porque a veces hemos descuidado las iglesias, la escuela dominical, de modo que el culto, que es muy importante, me refiero al culto de alabanza, que es muy importante, es el culto de alabanza, no por eso menos importante el estudio bíblico, y entonces a veces se ha menospreciado, quizá por nuestro nivel cultural en México, que es bajo, o sea, denota nuestro nivel como mexicanos, y no queremos el estudio bíblico, y la manera de transformarnos es, por lo menos a mí me ha servido mucho, me ha servido muchísimo, es oír la palabra, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces no debemos descuidarlo, y tiene una ventaja que es el domingo, porque en algunas otras iglesias lo han puesto entre semana. Tiene una ventaja que es el domingo para muchos de nosotros, que no se trabaja. Algunos sí trabajan el domingo, pero
muchos no trabajan el domingo. Entonces, para poder recibir la palabra, como que necesitas estar, Tranquilo, ¿sí, no? desocupado. Tranquilo, no WhatsApp, de preferencia, no celulares, cerrar bien la casa y como despejarte y venir a que Dios te transforme a través de su palabra. Sí lo hemos descuidado en general, dándole o preconizando demasiado la alabanza, lo cual es muy hermoso, pero no debieran competir o quitar por uno, restarle al otro. Sí. Entonces, qué importante, ¿verdad? ¿Cómo hacemos las cosas? Amarnos los unos a los otros con amor fraternal, ¿verdad? O sea, que realmente como si fuéramos familia de sangre, así nos amemos, así como amamos a nuestra familia, así nos amemos en la familia del Señor, unos a otros, con un amor verdadero. Y en cuanto a honra, dice, prefiriendo los unos a los otros, o sea, reconociendo en qué el hermano, en qué se distingue esa honra que tiene, porque el trabajo, por el desempeño, por el servicio, por lo que sea, reconocerlo, porque se dan cuenta que somos muy dados a verle lo malo a la gente. Ay, no te has fijado, es así, es asá. Pero lo bueno, ay, no, todo el mundo lo ve, todo el mundo sabe, ni siquiera hacemos mención. Pero así como somos listos para ver lo malo, así seamos listos para ver lo bueno de las personas, ¿verdad? Porque eso es reconocer, honrar a las personas en lo que tienen de bueno, ¿verdad? Sí, pastor. Yo quisiera hacer un comentario sobre los versículos 1 y 2, que comenzamos la clase, porque son dos cosas muy importantes desde el punto de vista práctico y doctrinal. En el versículo 1, cuando dice del culto, usa un adjetivo racional. El problema cuando se ponen los adjetivos es que se califica a lo demás. Quiere decir que también hay un culto no racional, es decir, un culto en el que no se piensa, se está presente y se actúa por inercia, por contagio, pero no racionalmente. Entonces, es importante saber que, así como se habla de un amor sin fingimiento, también quiere decir que hay un amor fingido, Sí. ¿verdad? Porque toda afirmación implica una negación. Entonces, muchas veces nuestra participación en el culto es totalmente irracional. Pasivo. Estamos presentes, pero Sí. No con la no mente. estuviéramos. Sí. Es una cosa que es importante. Y la otra en el versículo 2, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable Y perfecto. y perfecta. Aquí entra el aspecto que los metodistas hacen una aportación a la doctrina, a la teología. La experiencia es un factor Importante. de la revelación. Es decir, yo no creo en Cristo porque me lo contaron, yo creo en Cristo porque lo experimenté. Sí me lo contaron, pero hasta que yo lo experimenté, fue cierto para mí. La experiencia es una cosa que debemos vivirla. Es algo impersonal, intransferible. Nadie puede creer en Cristo por mí. Y yo no puedo creer en Cristo porque creyó mi abuelita, porque creyó mi mamá y creyó mi hermana. Todo eso pudo haberme ayudado, pero yo tengo que hacerlo con mi Personalmente. propia constancia. Es decir, constancia de que me conste, Sí. no de perseverancia. Sí. El valor de la experiencia Sí. es algo que los metodistas aportaron Ajá. a la teología cristiana Sí. y que debe de abundarse en eso. ¿Cómo no? Gracias, pastor. Y luego sigue diciendo en el versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos. O sea, cuando necesitamos hacer algo que es importante y que es urgente y que tiene que hacerse ya, no decir, ay, mañana, ay, después, ahorita no tengo tiempo, me voy a dar un tiempecito luego.
No, dice con diligencia, ¿verdad? No perezosos, o sea, no dejes que te gane ese pecado que es la pereza, sino con diligencia. Fervientes en espíritu. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, no debemos de hacerlo como así muy fritos, muy tibiecitos, porque dice Jesús, o fríos o calientes, o me niegan o me aceptan, pero si me aceptan, con todo el corazón, fervientes, eso es lo que quiere decir. La palabra fervientes indica calor. La palabra que toma el español de esa palabra es hervir, fervir, porque el español pierde la F, ¿verdad? Y la convierte en H. Entonces quiere decir que con mucho calor, así como cuando hierve a fuego completo, así debemos de tener el corazón cuando estamos trabajando y recibiendo y siguiendo la guía del Espíritu, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor, ¿verdad? Entonces cuando nosotros estamos al servicio del Señor, que es la función de todos los cristianos, debemos hacerlo con fervor, con mucho calor, ¿verdad? Entregados totalmente, gozosos en la esperanza. ¿En qué esperanza estamos gozosos? En que el Señor va a venir y va a ver cómo andamos, cómo estamos, ¿verdad? ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? ¿Dormidos? No, trabajando, diligentes, actuando, sirviendo, enseñando, haciendo las cosas que Él dispuso para cada uno de nosotros. Entonces, para la venida del Señor tenemos que estar listos. Y entonces estamos gozosos esperando al Señor. En el Antiguo Testamento había la idea del día del Señor, pero él era un pueblo que esperaba la venida del Señor para recibir más, pero se portaban muy mal, muy mal. Y entonces el profeta les decía, pues el día del Señor para ustedes va a ser de condenación por su manera de comportarse. Pero nosotros que ya tenemos el Espíritu, que estamos en Cristo, que hemos sido apartados del pecado, recibimos, tenemos esa esperanza con gozo de la venida del Señor. Qué diferencia, ¿verdad?, del paso del trato con el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Por eso tenemos más responsabilidad, porque hemos recibido más, ¿verdad? Entonces también, como dice el Señor, el que más recibe, más se le demandará, ¿verdad? Entonces, sufridos en la tribulación. Fíjense cómo la vida es cambiante. Por ejemplo, podemos tener periodos muy tranquilos, muy pacíficos, periodos muy gozosos, pero también periodos de sufrimiento. Entonces debemos de pasar cada uno de estos periodos adecuadamente. Así como estamos gozosos en la esperanza del Señor, cuando nos llega la prueba, debemos, dice, que sufridos en la tribulación, o sea, no desesperarnos, no angustiarnos, no desbaratarnos en gritos, en lamentos, no, sufridos. Sufre esa prueba, ese paso difícil, súfrelo. Cuando viene el dolor, ya sea espiritual, moral o por la enfermedad, a veces nos desesperamos, pero hay un dicho popular que dice, no hay mal que dure 100 años, ni enfermo que lo soporte, ni que lo aguante, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Ya pasará, es temporal, ¿verdad? Pásalo tranquilo, sufridos en la tribulación y constantes en la oración, porque la oración es la comunicación, el contacto que tenemos con Dios. Entonces, qué importante es que nos mantengamos en comunión con Dios por medio de la oración. En la oración, le presentamos a Dios todas las cosas que tenemos,
sencillas, complicadas, difíciles, agradables, todo le presentamos al Señor. Y por medio de la mente, del Espíritu o de la palabra, Dios nos contesta. Por eso en la oración debemos de tener un tiempo de hablarle al Señor y un tiempo de oír al Señor. Porque a veces hablamos y no le damos tiempo al Señor de que nos responda, ¿verdad? Hay que tener esos dos periodos, ¿verdad? De hablar, de decirle al Señor lo que necesitamos en oración y oír lo que el Señor tiene que decirnos. Vamos al versículo, ¿ya estamos en el tiempo? Bueno. Bueno, nos vamos a quedar ahí para la próxima clase.